Medición de fuerzas. Vamos a determinar el valor de una fuerza desconocida. Ya vimos que una fuerza no se define por lo que es, sino por lo que produce, como aquella acción capaz de mover, romper, deformar, etc., un objeto. También vimos en clases anteriores que en los resortes existe una relación entre la fuerza aplicada y el estiramiento. A esto se lo llama ley de Hooke. Esta proporción entre la fuerza aplicada y el estiramiento es lo que conocemos también con el nombre de constante de elasticidad del resorte. Sabemos que en los cuerpos elásticos, dentro del límite elástico, cuanto mayor es la fuerza, mayor es el estiramiento que sufre el resorte. De tal manera que si el estiramiento es X para una fuerza, será del doble para el doble de fuerza. El valor que tiene esta constante de proporcionalidad es particular para cada resorte. Dependerá de las características constructivas del mismo. ¿De qué nos sirve conocer la constante de elasticidad de un resorte? Conociendo la constante de elasticidad de un resorte y cuánto se estira para una fuerza desconocida, podemos determinar el valor de esa fuerza desconocida. Si sabemos que en un resorte hay una proporción K igual a la fuerza dividido el estiramiento, si conocemos K y conocemos el estiramiento que provoca la fuerza desconocida, despejando, el producto de K por X nos dará el valor de esa fuerza desconocida. Con el objetivo de determinar el valor de la fuerza peso de esa pesa verde, vamos a realizar la siguiente experiencia. En el simulador tenemos un resorte que tiene adosado un indicador. Ese resorte y el indicador nos marca sobre una regla cuál es la longitud del resorte, y con un juego de pesas conocidos vamos a ir aplicando estas fuerzas sobre el resorte se va a estirar y podemos determinar con el indicador cuál es el estiramiento que sufre el resorte para cada una de estas fuerzas, con el objetivo de determinar primeramente cuál es la constante de elasticidad del mismo. Iremos anotando cuál es el estiramiento que sufre el resorte para cada una de las fuerzas aplicadas. Primeramente, vamos a confeccionar un cuadro de valores para dejar registrados los datos de las mediciones. En ese cuadro de valores tendremos una primera columna donde vamos a registrar la fuerza medida en gramos fuerza y una segunda columna donde registraremos el estiramiento que sufre el resorte para cada caso de fuerza aplicada sobre el mismo. E iremos registrando para cada valor de fuerza el estiramiento que se produce. Vamos directamente entonces a realizar las mediciones. Entonces, cuando no hay fuerzas aplicadas en el resorte no sufre ningún alargamiento. Desde la posición inicial no se ha estirado. Pero si colocamos el platillo, como el platillo tiene un peso ya que son 20 gramos fuerza, entonces el resorte se estira. El estiramiento que sufre el resorte es de 0,78 centímetros para esos 20 gramos. Ahora agregamos una pesa extra, por lo tanto la fuerza aplicada es de 25 gramos fuerza y el estiramiento es de 0,98 centímetros. Cambiamos de valor de fuerza aplicada y en este caso son 30 gramos fuerza y el estiramiento que sufre el resorte para esta fuerza es de 1,18. Para 35 gramos fuerza tenemos un estiramiento del resorte de 1,37 centímetros. Y si la fuerza aplicada en el resorte es de 40 gramos fuerza, el estiramiento que sufre el mismo es de 1,57. Y en este caso, 45 gramos fuerza, el estiramiento que nos marca es de 1,77 centímetros. Podemos ver claramente que a mayor fuerza, mayor estiramiento. ¿Y qué pasa ahora si ponemos la pesa verde, cuyo valor de peso es desconocido? El conjunto del platillo con la pesa verde produce un estiramiento del resorte de 2,90 centímetros.
Con estos datos confeccionamos nuestro cuadro de valores. Y entonces, si fuimos anotando el valor de la fuerza aplicada en cada caso y cuánto se estiró, el cuadro de valores queda completo de esta manera. Si aplicamos la ley de Hooke para cada situación y determinamos cuánto nos da esa constante de elasticidad del resorte, vamos haciendo el cociente entre la fuerza y el estiramiento y vamos a observar que este valor nos da prácticamente el mismo resultado. Bien, pero como el valor de la constante surgió de una medición y sabemos que en toda medición hay error, entonces, bueno, tendríamos que quedarnos con el valor más probable de la constante. Para disminuir entonces el error de medición, vamos a calcular el valor más probable de las constantes, porque sabemos que en el resorte la relación debería habernos dado siempre el mismo valor. Producto de que la constante surge de la operación matemática entre la fuerza y el estiramiento, y estos valores surgieron de mediciones, por más que sea una simulación, es una medición al fin, habrá redondeos de valores que hará la máquina, y entonces eso hace que la constante de elasticidad no nos dé un único resultado. Vamos entonces, para disminuir el error de medición y quedarnos con un único valor, calcular el valor más probable. Recuerden que el valor más probable de la medida es el promedio de todas las mediciones realizadas, y en nuestro caso queremos el promedio de la constante. Tenemos 6 constantes, tendremos que sumar cada uno de esos valores y dividir por 6. En nuestro caso, 25,50 gramos fuerza por centímetro. ¿Qué significa esto que la constante de elasticidad del resorte es de 25,5 gramos fuerza por centímetro? Bueno, esto nos indica que en este resorte de la simulación, cada vez que le aplicamos 25,5 gramos fuerza, se va a estirar 1 centímetro. Por lo que si le aplicamos el doble de fuerza, 51 gramos fuerza, se tendría que estar estirando 2 centímetros. Si le aplicamos 4 veces el valor de la fuerza, es decir, 102 gramos fuerzas, se tendría que estar estirando 4 centímetros. Por lo tanto, si sabemos cuál es el valor de la constante de elasticidad del resorte y además habíamos medido cuál era el estiramiento que producía esta pesa verde cuando la colocábamos en el platillo en el resorte, si aplicamos la ley de Hooke, podemos determinar el valor de esa fuerza. Entonces, si la constante de elasticidad del resorte es el cociente entre la fuerza y el estiramiento, si conocemos la constante y el estiramiento, podemos calcular la fuerza. Lo único que tenemos que hacer es despejar. Y el estiramiento que está dividiendo lo tendremos que pasar al miembro de la izquierda multiplicando. Y entonces el producto de la constante de elasticidad de este resorte, 25,5 gramos fuerza por centímetro, multiplicado por los 2,90 centímetros, que es lo que estira al resorte la fuerza desconocida, nos permitirá hallar el valor de la fuerza. 25,5 por 2,9 nos dará un valor. Ahora, gramos fuerza multiplicado por centímetro y luego dividido por centímetro, nos va a quedar centímetro dividido centímetro en ese producto, por lo tanto eso lo podemos simplificar. Centímetro dividido centímetro da 1 y la unidad que nos queda es de fuerzas. El resultado, 73,96 gramos fuerza. Pero nosotros estamos queriendo determinar el valor de la fuerza peso que tiene la pesa verde. Recordemos que la pesa está puesta en el resorte, pero arriba del platillo, y el platillo tenía un peso. Por lo tanto, si queremos determinar el valor de la fuerza peso de la pesa verde, a ese conjunto le vamos a tener que restar la fuerza peso del platillo. Por lo tanto, si a los 73,96 gramos fuerza le restamos los 20 gramos fuerza del peso del platillo, obtenemos el valor de la fuerza peso de esa pesa verde, que son 53,96 gramos fuerza, aproximadamente 54 gramos fuerza.